Se espera la convicción de lo que no se ve. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por la fe, entendemos, creemos que todo fue establecido, creado por Dios. ¿Sí? Qué importante es creer esa parte, porque de ahí entonces depende nuestra eternidad. Por la fe creemos que Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe, amén. Amen. También creemos que Enoc no sufrió muerte, sino que fue un prototipo del Señor Jesucristo, de Elías y de la iglesia. ¿Amén? Entonces, esa fue la primera enseñanza de este serial. La segunda, los personajes Noé, que hizo las cosas con temor. La fe nos debe de llevar a hacer las cosas con temor. Y nos apoyamos en la palabra convicción. Abraham le creyó a Dios. Fíjate qué importante. Creyó, obedeció y confió. Hoy vamos a mencionar otra vez a Abraham. Y Sara, que después de tiempo concibió, estando ya casi muertos. Y el punto hoy de Hebreos 11, quizás no está tan, híjole, ¿cómo decirles? Pero la palabra clave está a partir del verso 12, ¿sí? Quiero leerlo. Dice así en el nombre del Señor Jesús: por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto. Esa palabra nos va a ayudar, no es la clave, pero nos va a ayudar. Ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos. Esa palabra sí es clave. Conforme a la fe murieron todos estos. Diga conmigo, murieron. Murieron, amén. Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa y ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, mire, aparece otra vez la palabra, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Y por la fe José, al morir, otra vez la palabra, aparece nuestra palabra clave, mencionó la salida de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y el 29 ya habla de Moisés, y que será nuestro próximo punto. ¿Amén? Pero el aspecto es, murieron. Mira, el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Qué importante es esa característica de Dios eterno. Y ya luego dice que Él es el hombre para que tengas de él memoria. Pero el salmista hace hincapié en la característica de Dios, eternidad. Alguien mirara, no sé, un monte, un emblema de aquí de Estados Unidos, donde están los presidentes, hicieron las esculturas ahí. ¿Cómo se llama ese monte?
Y piensa en ese monte. ¿Desde cuándo está ahí? Que les hicieron las caras esas, ¿qué? 50 años, quizás, más o menos. Y 50 años para nosotros, ay, yo casi llego. No le hace. Y va a pasar, el tiempo no perdona. Y si piensas en 100 años atrás, y si piensas en 200, antes que naciesen los montes, Dios ya era Dios. Amén. Amén. Y luego dice, antes que naciesen los montes, y formases, y que tú mismo formases la tierra, eras Dios. Y luego dice, y naciese el mundo. Y el mundo no es lo mismo. No es lo mismo un monte que la tierra, y no es lo mismo que el mundo. El mundo constituye todo lo que el mundo le ha hecho. Diversiones, placeres, entretenimientos, todo eso incluye. Pues antes que todo eso, Dios ya era Dios. Dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y Dios hace planes en referencia a su personalidad, a su eternidad. Nosotros hacemos planes, ¿a qué? A 15 años, a 20 años. Y decimos, voy a hacer esto para tal fecha. Porque pues ya mis hijos van a estar grandes y esto y lo otro. Y así, hacemos planes a cierto tiempo. Y Dios hizo planes con la vida de Abraham y de Isaac y de Jacob, pensando en generaciones. Por eso dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y empieza Dios a pensar en la vida de quienes vienen mucho, mucho más adelante. Y por eso es que nosotros tenemos que creerle. El verso 12 dice, ya casi muerto. Ya casi muerto. Hay quienes hacen planes hasta... Yo le escuchaba a mi papá hace 10, 12 años. Decía, no, pues para los días que me quedan. Y para los días que me quedan. Y hace como 3 años le dije, tienes como 12, 13 años diciendo para los días que me quedan. Y tantas cosas que has dejado. Dice, sí, fíjate que sí. La diferencia es que ahora quieren Dios. Y el ser humano deja de creer o deja de planear por su edad. Por eso dice, ya casi muerto. Y Dios aún en ese tiempo del ser humano puede hacer algo, y lo vemos en la vida de Abraham. Lo recuperó, todo lo que podía hacer. Quiero hacer hincapié. Ahora sí, el punto número 1. Murieron. Estos murieron sin recibir la promesa. Es el primer punto. Imagínate. Es que a veces lo que Dios nos promete no es para ti. No, lo que Dios nos promete es para los tuyos. Y te deberías de sentir honrado, Michael, te deberías de sentir honrado de que lo que has deseado lo va a recibir tu hijo, lo va a recibir sus hijos, lo van a recibir los suyos. Amén. ¿Qué has soñado? Yo cuando me convertí, wow, yo decía, no, yo voy a orar por los enfermos y Dios va a hacer algo. De verdad. Y te voy a decir algo. La primera vez que oré por una persona, a los pocos días se murió. Es que no voy a pedir que ore por ustedes. Y llegué a la casa. Claro, pasaron los días y me dijeron, la persona se murió. Y me quedé yo así. Y yo llegué con mi mamá platicándole, y mi mamá tenía muchos años en el evangelio, pero no había crecido, de verdad. O sea, ella misma lo dice, es que con pena lo digo, hasta que empezó a trabajar en una célula, en una casa, a invitar a los vecinos, a los amigos, vio que se convirtió, ya me había convertido yo 15 años antes, y el otro, mi hermano el más chico, se empezó a acercar a Dios, y los otros.
Y ahí es donde ella dice, es que esto yo lo debí de haber hecho hace muchos años. Entonces, llegué y le dije, fíjate que así, así. Y dijo, no sé, porque no había crecido. Entonces, y pasan los años, pasaron muchos años de esa situación, como unos 12 años. Y un hombre de Dios agarra a Jaciel, bebé, como esa niña, como ella, como la niña, ¿verdad? Más o menos. Y dice, este niño va a ser un hombre de Dios, ungido en palabra y en poder. Y voltea y me dice, tú fuiste ungido en palabra, pero tu hijo va a ser ungido en palabra y en poder. Y va a ser lo que tú has deseado. A lo mejor yo hasta me muero, pero Dios va a hacer eso con él. A veces lo que Dios lo que tú estás anhelando en tu vida, en los tuyos, lo va a hacer en las generaciones que quizás no vas a ver. Por eso dice, y murieron sin haber recibido lo prometido. Y es que mira, Abraham fue el que se sacrificó. Él estaba bien con su papá. ¿Y qué dice? Pero, mira, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, ahí está. A veces vemos, o sea, uno, no lo recibieron. Dos, mirándolo de lejos. A veces ves aquello que anhelas, lo ves bien retirado. Una vez un compañero de trabajo me dijo, mira, pasó una camioneta de esas lujosas, grandotas. Dijo, mira aquí que cuando tengas una de esas. Y yo le dije, pues mientras todos encima que me atropelle, claro. Y dice, ¿tienes idea de cuánto cuesta? No, no sé, ni me interesa. Si Dios me la va a dar, me la va a dar. Pero el creyente tiene que ver, quizás va a ver las cosas muy lejos. ¿Y cuándo va a pasar eso, Señor? No sé. Pero no quiere decir que porque está lejos no lo vas a recibir. O no va a recibir tu generación. Dice, creyéndolo, lejos, ¿sí? Lejos, pero tienes que aferrarte y tienes que creerlo, eso es lo difícil. Moisés vio la tierra allá porque fue lo que se le permitió. ¿Cuántas generaciones habían pasado de Abraham a Moisés? ¿Tienen idea? Para empezar, los 400 años. ¿Cuántas generaciones caben en 400 años? Mi esposa y yo hacíamos cuentas y yo decía, en mis números yo decía que 12. Yo decía 12. Y ella decía, hacía sus cuentas y yo le decía, y ella decía, bueno, a ti te gustan las matemáticas, todas las cuentas. Pero yo decía que 12 porque ya vivían 80 años. Entonces, no sabemos cuántos años murió José, a los cuántos años murió estando. Pero yo digo que llegó muchacho a Egipto, porque no iban a comprar un esclavo de 60 años que ya se iba a morir pronto. O sea, tenían que comprarlo joven para que les durara y les sirviera. Para mi gusto llegó de 25. Y duró otros 4 o 5 años en su proceso para llegar a ser gobernador. 30. Y de ahí en adelante, otros 50 años que haya vivido, 80 años. Entonces le faltaban 320. ¿Sí? Y si hacemos cuentas, entre 80, estamos hablando de por ahí de 8 por 5, 40, 4 generaciones más la que iba pequeña. Ahora, Moisés dice, esa es la tierra prometida. La miró desde lejos. Y era evidente que él, por lo que hizo, por el berrinche aquel, pero sus hijos sí la iban a recibir. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? Yo dejé a los míos, yo dejé a mis papás, mi tierra, mi herencia. Y hasta parece que todavía tenemos el cordón umbilical con la familia. Y nos duele, claro que nos duele. Mira,
Y siempre vas a querer tener un lazo. Por ejemplo, el faraón le dice, vete, váyanse, pero dejen aquí a los niños para que regresaran. Y el ser humano, en el corazón humano, siempre va a querer regresar. Pero no se trata de regresar, se trata de mantenernos creyendo. Y dice 4, sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos. 3, creyendo. 4, saludándolo. Comandante en jefe. Se le durmió el gallo, dice. Bueno, yo pensé que había llegado a las 9. No, güey, estaba comiendo un restaurante con un sobrino. Comiendo. Bueno, yo ando con el puro beso, pero está bien. Saludándolo. Yo no creo tanto en esas cuestiones de confesar que es aquello que va a ser tuyo. No, yo no soy tanto así. Te voy a explicar por qué. Porque he aprendido que la Biblia dice que al que cree todo le es posible, no al que lo confiesa. ¿Sí? Por eso, sí tiene que ver lo que declaramos, sí tiene que ver. Pero por ejemplo, mira, hay gente que está orando por su esposo, por su esposa, no sé, según el caso. Y está orando, Señor, viene al altar. Y aquí está, ay Señor, cambia a este viejo cabezón. O a esta mujer. Y luego se enfrenta, hay un enfrentamiento en la casa y dice, nunca vas a cambiar. ¿De qué sirve que ore por ti? ¿Y de qué sirve a ti que estés orando si estás pidiendo una cosa y acá estás declarando que nunca va a cambiar? Eso es cuando el sentido de declarar, que vaya de acuerdo lo que crees con lo que dices. Porque es tan fácil decir que para ver pasar una camioneta y dice, yo quiero una de esas, Señor. Yo un día voy a tener una de esas. Y nunca guardas dinero y nunca... estás aferrado con el carrito Nissan viejo que tienes en la casa. Toma. No, es que este carrito me lo compró mi marido. ¿Y eso que tienes? Dios tiene para darte más. No se trata de eso. Pero saludando, diciéndole, yo pienso que es porque dice saludando, dice, hola tierra prometida, un día voy a estar en ti. Mis hijos un día van a estar ahí. ¿No les dolía haber dejado todo eso? Que no te duele dejar lo que tienes porque tus hijos van a disfrutar. Ese es el aspecto. Y luego dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Nunca confesaron, esa tierra es mía. Siguieron diciendo, aquí estoy de paso, soy peregrino, no alcancé esta tierra, pero Dios tiene una eterna, una celestial. ¿Dónde dice eso? Conforme a la fe murieron todos estos, dice, que era 15, no, el 13, que eran peregrinos sobre esta tierra, por lo que esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria, y cómo no, si no tenían, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, pensaban en una patria, anhelaban una patria. ¿Y ellos qué dijeron? No, pues, me queda la eterna. ¿Sí? Punto número 2. Y esta parte. Ahí empezaba yo a leer eso. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, claramente tenían tiempo de volver. Vaya a Hebreos 10:39. Es bien fácil hoy día regresarse. Ahí nomás nos regresamos unos 2 capítulos. No, uno solo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Hoy es el tiempo de la apostasía. Hoy es el tiempo del falso profeta. Hoy es el tiempo de que la gente es bien fácil que se regrese. Oye, este es el tiempo. ¿Y qué dice hablando en la escritura? Ellos estaban pensando en el futuro, en la tierra que Dios les estaba dando, y como no lo alcanzaban, pensaron en la patria eterna.
Dice, porque si hubieran pensado en Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, tenían todo el tiempo de regresar y renunciando así al sueño, al proyecto de Dios de una tierra que fluía leche y miel. Oye, es bien fácil. ¿En qué estás pensando en estos últimos tiempos? ¿En regresarte? ¿O en mantenerte? Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Para atrás es perdición. Pero tenemos la fe para perseverar el alma. Estos tiempos son peligrosos, estos tiempos son de cuidado, pero tenemos que seguir creyendo. Por eso dice, más los que tienen fe. ¿Eh? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. El tiempo es difícil, ¿sí? ¿Y eso qué? Si Dios nos está guardando, si Dios está conmigo, las cosas están difíciles y se van a poner peor. Amen. Qué bueno que lo cree, pero de ahí, en esa situación, Dios nos puede guardar y nosotros tenemos que creerlos y mantenernos para vida eterna. Amen. ¿Entiende? Entonces, en la soberanía de Dios, el tiempo se le acababa a Abraham, pero él sabía que todo esto era para su descendencia. Murieron y aunque murieron al que Dios le prometió, Dios lo cumplió. ¿Se fijan? Dios lo cumplió. Bien. Entonces, vaya al verso 17 y 18. ¿De Hebreos 11, hermano. Hebreos? Ujú. Ok. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había de recibir la promesa, las promesas, ofreció su unigénito. Imagínate, y aquí está, este sí es pleito con Dios, yo creo. ¿Quién dijo que la fe es de cuerdos? Nadie. La fe es de locos. Sí, mira. A Abraham le dicen, te voy a dar descendencia. Y lo compara con dos cosas, como las estrellas y como la arena del mar. Yo creo que nadie en el mundo se ha ocupado de cuidar cuántos granos tiene de arena, hay en un puñado de arena. Nadie. Son muchos. Y Abraham, siendo viejo, recibe una promesa de Dios. Y ahí es donde empieza la locura. Y anciano. Bueno, a final de cuentas le llega a Ismael. Y la mamá se burlaba de Sara. Y lo despide. Ándale, no tengas miedo, yo lo voy a bendecir. Y hasta ahora están bien bendecidos toda esa descendencia, toda esa gente árabe. Dice, bueno, ¿y ahora se queda otra vez? Pues, ¿y ahora en qué? O sea, y dijiste que me ibas a bendecir. Y me dijiste que sacara a este muchacho. ¿Lo amaba? Pues lo amaba, era su hijo. Ismael, imagínate, no tenía hijos y le llega uno en la vejez y vámonos. Y luego llega Isaac. Y dice, aquí está Isaac, órale. En Isaac te voy a dar descendencia, es en este. Y ahora le dice el Señor, dámelo en sacrificio. Y Señor, espérame, pues sí. Dijiste que en él iba a ser la descendencia y ahora me lo pides. Eso es de locos. Y sin embargo, Abraham, por eso dice, Abraham creyó, obedeció y confió. Dijo, bueno, pues si tú me lo pides, al fin que al cabo de los muertos me puedes dar descendencia. Ahí lo leímos. Por eso les decía, Abraham, por la fe, obedeció, creció y confió. Pues aquí está, Señor, el sacrificio. ¿Le dolía? Pues le dolía,
Pero al final de cuentas Dios lo iba a cumplir. ¿Ya? Que no te duela sacrificarle a Dios aquello con lo cual te está bendiciendo. Amen. Que no te duela. Amen. No lo puedes creer. Hace muchos años, un hermano loco, igual que yo, llega y dice: Quique, Dios te va a bendecir con un auto. Sí, y yo lo creí. Sí, está bien, amén. Y llegó y le dije a mi esposa: fíjate, reina, que Juan Antonio me dijo que Dios me va a bendecir con un auto. Y pasó un año y él le decía a Dios: Señor, yo le dije a Quique que tú le ibas a bendecir con un auto. Y Dios le dijo: ¿y qué? Yo lo voy a bendecir con un auto. ¿Te apura mucho? Dale el tuyo. Dijo: no, Señor, me espero a que tú lo bendigas. Y mientras mi esposa y yo orábamos por un auto rojo, estándar, 4 cilindros, así. Y así llegó. De verdad. Y es más, llegó en un cumpleaños de ella. Cumplíamos años de casados, cumpleaños de ella, y nos llegó un auto. Gloria a Dios. Y luego me dijo el Señor: vende ese auto, inviértelo en la obra de Dios. Y yo le dije: el auto con el que me dijiste que me ibas a bendecir, ¿quieres que con el que me bendeciste, quieres que lo invierta a la obra de Dios? Dijo: sí. Y yo con unos gastos enormes que yo dije: vendo el carro y arreglo la situación esta. Y mi esposa me decía: Dios te dijo que vendieras el carro para que invirtieras el dinero en la obra de Dios, no que arreglaras mis problemas. Órale, Señor, pues ahí está. Hablé con mi papá, le dije: vende el auto y le llevas el dinero al pastor. ¿Estás loco? Y dije: sí, estoy loco. Ni modo, tengo que obedecer, tenemos que obedecer. Y nos faltaba auto, pero había que obedecer. Que no te duela desprenderte de aquello que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a dar algo mucho mejor. Porque en la obediencia, si bien es cierto, ya les expliqué: fe, obediencia, prueba. Pero en la prueba está la solución y ya enseguida viene la bendición. Así es que no nos duela. 4. Bueno, aquí menciona varias personas. Vaya conmigo por la fe. Habiéndosele dicho, pensando que Dios, ese más que es el 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos y dio mandamiento acerca de sus huesos. Al morir, ahí está, y ahí está. 3 veces aparece en esta sección la palabra y al morir. Pues aunque estés muriendo, tienes que seguir creyendo. ¿Qué ganaba José con que sus huesos fueran trasladados? Él no sabía cuánto tiempo. ¿Alguien ha estado presente en la exhumación de un cuerpo? ¿No? En la exhumación de un cuerpo, cuando sacan los restos. Yo he oído mucho que... cuando sacan los huesos, sí. Lo que queda. Saca mi abuelita. Sacó a su abuelita. ¿Cuántos años de muerte? ¿A los cuántos años murió? Ya más de 25. Más de 25 años. ¿Qué tan grandes eran los restos? No, pues no. ¿Un pie cuadrado? ¿2? Sí, un poquito el pelo y los dientes y así. Antes la gente de las familiares se moría alguien, no, pues ahí mismo. quería quedar arriba de su abuela, su mamá. Pues ahí están todos tomando y yo tenía 15 años. Y le pegó el último a los huesos para afuera, salió corriendo. ¿A quién crees que echaron? Pues a Santiago. A Santiago lo pusieron de acá. Hermano, ¿cuánto sacó? No mucho, pero mira, los escogí, seguí escarbando el pozo más hondo
Y luego le hizo un agujerito y ahí Ahí los puso. Lo que un cuerpo había ocupado un gran espacio, Sí, se redujo y lo metieron. sí. Eso es lo que quería llegar. ¿Cuántos huesos sacaron de José después de 400 años? Pues ya saqué un diente de oro. Y se quedó con él, ¿verdad? Pues sepa Dios. Pero era el hecho de que hasta el momento de la muerte siguió creyendo. Quizás las cosas no las vas a ver, pero hasta que mueras tienes que seguir creyendo en Dios. Qué triste es que cuando va a llegar la muerte, te rajes. Cuando ya estás para recibir la patria eterna, digas, no, ya no creo en Dios. No. Estos hasta la muerte creyeron. Hasta la muerte siguieron aferrando. Ellos ya no lo iban a ver, ellos ya no lo iban a disfrutar. A veces es tan fácil. Por ejemplo, mira, hoy en día, mi esposa y yo hemos platicado. Y con mi muchacho. Cuando se nos muera alguien allá, es más fácil que les mandemos para que arreglen los. Y dice mi esposa, le dice, porque ella es la que dice, cuando me muera vienes. Y dice, no, no voy. Ya no me vas a ver. Es decir, ya no tenía sentido. Y yo le digo a ella, mejor háblale de todos los días a tu mamá. Porque ya de muerta tú vas a llorar, pero estés allá o estés aquí, y cuenta se va a dar si vas a estar llorando. Amén. O sea, ya no tiene sentido. Pero cuando hablamos en algo, en un aspecto de la eternidad, vale la pena seguir creyendo. Hasta lo último. Aferrados. Bueno, a mí me pasó un caso, no era familiar mío ni nada. Yo tenía una clase de homilética, segunda generación. Dios me había concedido formar 14 nuevos predicadores un año antes. Y ese año me concedía a completar 30. Iban a ser 31. Pero una muchacha muy joven, muy joven, se puso enferma. No, y todo el grupo de homilética estábamos orando por ella. Y murió. Wow. Y la mamá decía, yo ya a la mamá destrozada, y cómo no, pues era su hija. ¿No? Y luego yo con lo impulsivo, que todavía más, hace 14, 15 años. No, pues yo me le puse el brinco a Dios. Ahora sí te pasaste, Señor, de verdad, ahora sí. Y porque yo veía a la mamá llorando, confiábamos en Dios y Dios no lo hizo. Y yo aprendí de esa mujer que hasta que vio a su hija muerta, siguió creyendo. Destrozado en las emociones, en la fe. Y hoy en día siguen sirviendo a Dios. Así Dios no haga las cosas. Tenemos que seguir confiando. Amen. Porque Él es Dios. Amen. Amén. ¿Quiere estar de pie? Entonces, recuerde que uno, casi muertos, creyeron. 2, no te regreses. 3, dale a Dios lo que te pida. 4, hasta la muerte créele a Dios. ¿Se fijó los pasos de esta sección? Hasta la muerte. Vamos a orar a Dios. Y está medio serio esto, ¿verdad? Amen. Es que siempre hablar de la muerte pues siempre nos va a dar escalofríos. Y sin embargo es necesario. Los invito a creer hasta la muerte. Amen. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y por esta palabra, Señor, relacionada con la fe y con la muerte. Los tuyos no alcanzaron la promesa, pero porque fueron pioneros para las generaciones futuras. No sabemos, Señor, qué es lo que vas a hacer con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero aquí estamos
para abrirles camino. Y aquí estamos creyendo que tú vas a hacer lo que nosotros quisimos. Como David, Señor, que quiso hacer la casa de Dios, tu casa. No lo hizo, pero la hizo Salomón, su hijo. Te pido en el nombre de Jesús que los proyectos del corazón de mis hermanos, que ellos para empezar no renuncien a esos planes, a esos sueños, sino que antes se aferren en el nombre de Jesús para mantenerlos, para lograrlos, y quizás no los veamos, pero que tú los hagas en nuestros hijos, en nuestros nietos. Que así como visitas la maldad hasta la tercera y cuarta generación, así también te acuerdes de tu promesa en los nuestros, Padre. Y sabemos que así lo harás porque así lo hiciste con el pueblo de Israel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí?